Hoy hemos dedicado al tema religioso por la Navidad y conversar con especialistas. Tuvimos precisamente a una representante de la comunidad judía, la primera gran religión, como ya decía, las tres religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Posteriormente tenemos otro programa con alguien de la iglesia católica, pero también con del mundo del islam. Hoy tenemos un teólogo, pero filósofo y pastor, Jorge Isea. ¿Dónde desarrollas tu ministerio? En el Estado Falcón. Estado ¿Hace Falcón. cuántos años? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, tenemos ya 14 años, pero llevo toda mi vida digamos, en la práctica y en la vida de la fe. ¿Se hizo o nació bueno, en realidad llegué a la iglesia a la edad de 4 años. O sea, lo bautizaron católico. Sí. Tuvimos... ¿Y a 4 años tenía decisión personal para escoger? Bueno, esa es una de las controversias más profundas, ¿no? Sobre esto que decía el antropólogo francés Claude Lévi-Strauss, uno de los grandes quebrantos de la cultura occidental era el que hemos sustituido el mito por el rito. Sí. Y hemos olvidado de que el bautizo, en este caso, responde a una regeneración espiritual de la cual se brinda un testimonio público ya desde nuestra perspectiva de fe, ya en plena conciencia. En todas las religiones pasa lo mismo. Sí, pero en el caso de la experiencia reformada, y particularmente en la mía bautista, el bautizo es algo que, al igual que Jesús lo celebró a la edad de 30 años, se espera estar en estado de conciencia, por supuesto, para tomar deliberadamente y conscientemente la decisión de dar un testimonio público de regeneración espiritual. Pero ese bautizo de Jesús que hacemos mención con Nora Fishman, desde su perspectiva judía, era en el rito judío y en la religión judía, ¿no? Sí, más que en esa experiencia, porque los baños ceremoniales hebreos respondían a otro tipo en el aparato litúrgico judío. Los baños ceremoniales tenían propósitos, en este caso, de purificación. En el caso del bautismo de Juan era un bautismo para el arrepentimiento. Él, como prólogo y anticipo del evento y la manifestación de Jesús el Mesías, vino a ser aquella voz que el profeta Isaías afirmó diciendo, la voz que clamó en el desierto, que preparó y allanó el camino del Señor para dar testimonio de su senda. ¿Había una disrupción ya entonces en ese momento? Una ruptura con el orden bueno, anterior. Por supuesto. Y en este caso, el judaísmo intertestamentario y el judaísmo del siglo I, además de la Palestina, la complejidad geopolítica de la Palestina del siglo I, un tetrarcado, una provincia del Imperio Romano, brindó de alguna manera características y orientaciones y sectas muy particulares en el contexto. En este caso, podemos ver que Juan, en este caso, fue un elemento reformador de gran parte de las prácticas del núcleo sustancial de la espiritualidad hebrea. De hecho, Pilato, cuando se lava las manos, es no meterse en temas religiosos, si era o no hijo de Dios, como lo decían los judíos y los que los oponían al mensaje de Cristo, ¿no? O sea, los romanos para ellos eran una provincia y por lo tanto lo que querían era gobernarla. Y un gesto noble de Pilato el salirse de todo el problema, ¿no? Sí, sin embargo, no salió eximido de culpa. No, por supuesto. Se vio de alguna forma comprometido al no fijar. Dietrich Bonhoeffer, un pastor alemán, siempre me da risa decir que un pastor alemán no es un perro, sino un pastor de origen alemán. Sí, claro. De alguna que forma. Alemania marcó la época de la renovación, ¿no? Sin duda alguna. Y en este caso, en la neortodoxia, en la misma línea de Karl Barth, Dietrich Bonhoeffer decía, no hablar y no resistir el mal es hacer el mal mismo. Dios no nos eximirá de juicio. De alguna forma, no actuar también es actuar. Así que la no acción o el lavarse las manos de Pilato, porque la omisión también es una forma de pecado, no exime de alguna forma. Sin embargo, hizo el esfuerzo cuando trajo a Barrabás y dijo que escojan entre este asesino criminal que es Barrabás o Jesús, y fue el pueblo el que decidió crucificarlo. Sí. Sin embargo, el juicio de Jesús vulneró todos los preceptos jurídicos. Fue una sentencia sin un juicio. Y de alguna forma eso le agregó el agravio, pues, porque ¿cuál fue la pena? ¿Cuál fue la culpa de Jesús? ¿Cuál fue de alguna manera la transgresión jurídica y política de Jesús? Bueno, religiosa sí, para los sanedrines y los religiosos era una ruptura con el orden, pero para los romanos, él no. Por eso Pilato trata de quitárselo de encima porque no hizo ningún crimen. Cuando le preguntan la moneda y dice, ¿quién es esta cara? Si es de Roma, bueno, denle culto a Roma, pero si es de Dios, denle culto a Dios, ¿no? Por supuesto. Sin embargo, fíjese que el escenario geopolítico de la primera Navidad,
de la primera Navidad, yo creo que tiene que decirnos mucho a nosotros. Del nacimiento de Jesús. Del nacimiento de Jesús. Y Primero se cumple la profecía de nacer en un sitio muy humilde, ¿no? Porque para los cristianos Jesús viene a ser el cumplimiento de lo que el profeta Isaías en el capítulo 9, en la misma 6, continuidad del Islam, del judaísmo. Del judaísmo, por supuesto. Lo que nos diversifica de la comunidad hebrea es que ellos no consideran a Jesús el Mesías y nosotros como cristianos admitimos que Jesús le dio cumplimiento a las promesas, pactos consagradas en el antiguo pacto. Además, como decía Nora anteriormente, que es judía, hasta ellos solo es la Biblia antigua, no consideran el Nuevo Testamento para ellos, ¿no? No, para nada. Y de hecho, por supuesto, las tradiciones orales, más allá de la Tanaj, ¿verdad? Y del acervo que nosotros tenemos en común, que en este caso es el Antiguo Testamento. Lo aceptamos totalmente. Nosotros lo aceptamos totalmente y nosotros suscribimos el canon palestino y los mismos criterios canónicos. Sin embargo, las tradiciones orales, el peso de la exegética del Talmud y aún de la Cábala, vienen a diversificar gran parte de la perspectiva exegética que la comunidad hebrea tiene de Jesús el Mesías. Por ejemplo, un testimonio absolutamente disruptivo. En el Talmud, hay el testimonio donde se afirma en la exegética medieval hebrea, se llegó a afirmar, entre otras cosas, que Jesús está viviendo en un infierno de excremento en ebullición. Esa fue la desfavorable perspectiva porque afirmó ser Dios. Y esto es lo escandaloso del mensaje del Evangelio, lo escandaloso de la encarnación del Verbo, es que era inadmisible tanto para el pensamiento hebreo como para la metafísica helénica, la idea de la encarnación del Verbo. ¿Cómo es eso que Dios se hizo hombre? ¿Cómo es posible que esto que el profeta Isaías afirmó diciendo y llamará su nombre Padre Eterno, Dios Fuerte, Príncipe de Paz, Dios Vamos eterno? a un corte porque tenemos compromisos comerciales y regresamos para seguir con esa línea de la exegética y sobre todo de la teología. ¿Cómo no? Ya regresamos. Continuamos nuestro diálogo con Jorge Isea. Él es teólogo y filósofo, además pastor de la iglesia reformada, le llaman Alfa ustedes. y Omega, Bautista. Alfa y Omega Bautista. ¿Cuántos seguidores tiene allí en Coro? Bueno, ahorita tenemos alrededor de 350 miembros, la iglesia. Después de esta diáspora, pues nos hemos quedado con una nueva membresía. ¿Y en Venezuela en general? En Venezuela somos ya más, estamos cerca de unas 800 iglesias. ¿En total cuántos son las iglesias protestantes? Bueno, en todas las iglesias reformadas y evangélicas somos más de 17.000 iglesias en todo el país. Hace poco estuve en Ginebra con la Cruz Roja en la Conferencia Mundial y me acerqué a una invitación que había del Consejo Ecuménico de Iglesias y ahí se reúnen precisamente todas las iglesias cristianas al margen del catolicismo, que son muchísimas, ¿no? Pues están las iglesias también ortodoxas, aparte de las protestantes y todas las versiones que hay, ¿no? Bueno, y en este caso, fíjese, volviendo al y este concepto, ya que usted me habla de la iglesia ortodoxa y la iglesia oriental, curiosamente fue la primera iglesia que celebró la Navidad. Claro, claro. Porque el y día de la Epifanía. Le dan muchísimo. Por cierto, son 6 días después de la celebración nuestra. Sí, lo celebraban según el calendario. En este caso, en el año 46, cuando Julio César hace la transición del calendario juliano al calendario romano, al calendario juliano, perdón. De alguna manera la iglesia ortodoxa celebraba el 6 de enero, el día de la Epifanía, nacimiento, presentación y visita de los magos, ¿no? Yo fui diplomático en Rusia Reyes. y la iglesia ortodoxa sí celebra el Año Nuevo y la Navidad siempre 6 días, creo después de lo oficial que celebramos nosotros. Sí. Y más un rito muy lleno de ceremonia. De esplendor, de música. de muy prolija. Sí, y de hecho, bueno, fue Roma, Occidente luego el que lo integra en el año ya a partir del siglo IV, ¿verdad? Después del Edicto de Milán, se integra como una estrategia de asimilación cultural el 25 de diciembre, no porque es así de la fecha del nacimiento de Jesús, de hecho exegéticamente no tenemos forma de probarlo, sí, imposible. Y ni hay forma de, a pesar de que algunos pretenden evaluar y interpretar que desde la orden del sacerdote Zacarías y la periodicidad trataban de inferir cuál era la fecha pues en la que él pudo haber nacido. De alguna forma no tenemos evidencias exegéticas de que Jesús nació el 25 de diciembre. De hecho, era la celebración que en la comunidad pagana se hacía el dios del sol, que de alguna forma vino luego por una resemantización cristiana de algunas prácticas culturales del paganismo precristiano,
fueron integradas de alguna forma y redefinidas para la posterior institucionalización del cristianismo, que vino a responder una de las controversias más sensibles del siglo IV. Porque la Navidad y la institucionalización del 25 de diciembre vino a ser una respuesta frente a la controversia docetista, ¿verdad? Gran parte de la controversia del gnosticismo de los primeros 3 siglos y de los 4 siglos, que afirmaban de que Jesús no pudo haber encarnado. Y por eso era tan importante para la Iglesia en su información incipiente, dejar bien en claro como estatuto y articulación del dogma la idea de que Jesús encarnó literalmente, que fue la primera controversia que suscitó el Concilio de Nicea. Y en cuanto a otro tema que usted tocó muy rápidamente, pero que es la parte del sacrificio de Jesús, es la muerte de Jesús, no fue un deicidio divino. Sabiendo Jesús que sea crucificado, se presta que lo crucifiquen. Bueno, eso habla del amor de Dios. En una ocasión, esto es lo que de alguna forma me tiene anclado a la espiritualidad cristiana. Jesús, y este es el corazón de la Biblia, decía el doctor Martin Luther King, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que alcance vida eterna. El núcleo de la espiritualidad cristiana es la encarnación del verbo de vida. Decía Agustín de Hipona en un excelente pensamiento, él decía, bueno, yo encontré en el neoplatonismo que el verbo era Dios, encontré en el neoplatonismo que el verbo podía estar con Dios, pero nunca encontré en el neoplatonismo pagano helenista que el verbo se hizo carne. ¿Hay una interpretación católica de Agustín y una protestante o es la misma coincidente? Bueno, es la misma, yo coincido y creo que ha sido una de las mentes más célebres y brillantes que ha tenido la historia del pensamiento cristiano. Tomás de Aquino, extraordinario pensador. Y pienso que el esfuerzo de Tomás de Aquino todavía nosotros estamos bebiendo de esas fuentes. Y creo que, bueno, por supuesto, tendré yo mis diferencias, como es de esperar, y el neotomismo habrá revitalizado algunas de esas perspectivas, pero no podemos negar que fue una síntesis de sistematización admirable. Además, usted como filósofo ve la consecuencia de lo que es Aristóteles, proyectado más en Santo Tomás, mientras que Platón más en San Agustín. En San Agustín, por supuesto. Y el retorno de Aristóteles a través de los árabes le dio, por supuesto, nuevos escenarios apologéticos al cristianismo medieval, por supuesto. Hoy en día, ¿cómo está el estudio teológico en estas generaciones de cristianos evangélicos? Bueno, lamentablemente el racionalismo teológico, la escuela de Wellhausen, las tesis de la desmitologización del evangelio, sustrajeron de la espiritualidad cristiana ese elemento sobrenatural. La mayor parte de los teólogos del mundo contemporáneo son teólogos ateos, una cosa así como un veterinario de un unicornio, ¿no? Si el objeto de tu estudio es inexistente, ¿qué rayos estudias entonces? Entonces, Dios para ellos es una construcción social y lamentablemente lo que hoy llaman vanguardia académica no termina ser un proceso de deconstrucción de gran parte de los valores de la espiritualidad. Nosotros suscribimos como escuela de pensamiento, tanto en el ámbito hermenéutico, que la Biblia quiere decir lo que dice y dice exactamente lo que quiere decir. Una aproximación gramatical e histórica al documento nos dará pues una evidencia clara de que el núcleo del Evangelio, y retomo esta idea, es este. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Bueno, esa austeridad y amor es lo que traduce la cruz del Calvario. Bueno, estos tiempos de Navidad nos permiten hablar más en esta dimensión religiosa de la vida y sobre todo de la religión. Ya regresamos para seguir conversando con Jorge Isea en la última parte del programa. Pero antes de terminar el programa con Jorge Isea, también queremos preguntarle, que él es filósofo y teólogo en la línea del protestantismo, la Navidad, ¿cómo está afrontada en su comunidad y en Venezuela? La Navidad, por supuesto, a pesar de lo que veníamos diciendo, de que podríamos ver esto como una integración, el pensamiento puritano, por ejemplo, en la Inglaterra del siglo XVII, en 1647, el Parlamento de formación puritana prohibió la Navidad por considerarla un retroceso al paganismo precristiano europeo. Y luego los misioneros del Mayflower, por ejemplo, en 1652, de alguna forma impugnaron la idea de la Navidad, considerándola de igual forma un retorno a los orígenes paganos de la espiritualidad precristiana. Sin embargo, igual sucedió en Escocia con la iglesia presbiteriana. De alguna forma,
y posteriormente la revolución. Calvino también fue muy duro en estas cuestiones. Sobre todo por mantenerse distante del aparato litúrgico católico, ¿no? En la controversia entre católicos y protestantes. Produjo guerras en Europa, ¿no? La guerra de los 30 años, sin duda, y las experiencias pues devastadoras que tuvo eso. Sin embargo, más allá de la dimensión litúrgica y de la dimensión política de esas reflexiones, yo creo que para la espiritualidad cristiana es importante celebrar, conmemorar, traer en memoria y proclamar. El núcleo de la Navidad no es este aparato de marketing y de consumo excesivo que en el 2016 se tenía una expectativa de $1 trillón en consumo en un promedio per cápita de $419 por persona. Una fiesta colectiva. En una fiesta que viene en desafío abierto a la austeridad y a la generosidad cristiana. Yo creo que gran parte de este aparato del paganismo del mercado neoliberal contemporáneo no es lo que la Biblia nos enseña acerca de la Navidad. La Navidad es la unión hipostática. La Navidad fue la encarnación del verbo de vida. La Navidad fue aquella afirmación dulce y maravillosa del profeta Isaías de que un hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y llamará su nombre Emmanuel. Y esta afirmación, que es la esperanza de Israel y que es la convicción de la iglesia cristiana. Además en la absoluta modestia, ¿no? Todo el nacimiento en una absoluta modestia, porque Dios, Él pudo haber sido usted y yo, si hubiéramos elegido dónde nacer, quizás hubiéramos elegido lugares muy distintos, ¿no? Yo hubiera elegido de igual forma nacer en Venezuela y tener a mi madre como progenitora, pero él fue el único ser que pudo elegir dónde nacer, sin embargo nació en un lugar que curiosamente no había lugar para él, como quizás no hay lugar para Jesús en la cultura posmoderna contemporánea. Hoy nos encontramos que el mismo escenario geopolítico de la Palestina del siglo I tiene reminiscencias del mundo contemporáneo. Un Pilatos en pleno ejercicio de corrupción política, eso es lo que el testimonio de Flavio Josefo nos brinda, las vinculaciones de Herodes con la pedofilia y con algunas orientaciones, por supuesto, de lujuria. Podemos ver el Herodes el Grande, cómo asesinó a su mujer y asesinó a sus 2 hijos la escena con por Juan, temores de temor. La escena con Juan el Bautista es terrible. La escena con Juan el Bautista cuando impugna, en este caso a Herodes, el tetrarca, para de alguna forma impugnar el adulterio que tenía. Viene a darnos un mosaico de que la Palestina, el mundo, frente a un mundo deshumanizado, la propuesta de Dios fue Dios humanizarse. La revista The Economist cada año trae una portada muy significativa de lo que va a ser el año, en este caso el 2020, y habla de muchos problemas que se van a presentar durante el 2020 en lo económico, en lo social, en lo político, y sobre todo en esa materialización de pérdida de valores ideales. Es lamentable que la espiritualidad cristiana se ha quedado solo en la dimensión litúrgica, embajador. Yo lo que decía hace un momento, el reproche que hace Claude Lévi-Strauss a la cultura occidental, hemos sustituido el mito por el rito. El cristianismo, más que litúrgico, es relacional. Y quizás la observancia de ritos, de formalidades, de protocolos, tiene un valor. Sin embargo, el núcleo de la espiritualidad era lo que decía el profeta Miqueas. Miqueas, en los labios del profeta, el Señor decía: no soporto sus solemnidades, no soporto sus convocatorias y sus fiestas, pero que fluya y que corra la justicia como ríos. La demanda de Dios era que existiera una conducta cristiana articulada, una conducta de fe articulada en la praxis social. A mí me impresionó mucho cuando fue embajador en Corea del Sur, cómo sustituyen el budismo por el cristianismo, pero un cristianismo auténtico, puro, precisamente desmistificado de todas estas cosas mundanas, hacia una relación directa con la espiritualidad. Curiosamente, la iglesia ha tenido sus mejores momentos en tiempos de persecución, en tiempos donde la austeridad, el quebranto. Fíjese, la primera Navidad se parece mucho a los escenarios geopolíticos de hoy, donde los niños están en el exilio, donde los niños no tienen dónde nacer. El Dios que se humanó, como decía Edwin Chillito, todos los dioses fueron fuertes, pero tú fuiste débil. Todos llegaron en caballos regios, pero tú llegaste tambaleando. Pero a mis heridas, solamente tus heridas puedes hablarme, porque tú eres el único Dios con cicatrices que yo conozco. Bueno, eso lo dice Edwin Chillito. Y esa es la labor de quienes tienen la responsabilidad de dirigir las comunidades religiosas. En cualquiera de las religiones, dar el ejemplo, ser modelo y llamar siempre esa austeridad y esa autenticidad con los valores espirituales. Sin duda, yo pienso que nos vendría muy bien volver a la fuente de nuestra espiritualidad. Y más allá de este aparato de marketing, de mercado, yo pienso que la gente debería salir de sus casas y darle a los menesterosos
un momento de compartir, el partir el pan con el pobre, el asistir a la familia que se encuentra sola, brindar compañía a la persona que en este momento no puede retribuirme. Claro. Esos son gestos y valores que la espiritualidad cristiana tiene que retomar. No podemos quedarnos en esta visión coreográfica y litúrgica de la espiritualidad, sino que tenemos que invocar los auténticos valores que Cristo encarnó. Bueno, muchísimas gracias. Siempre es agradable conversar con el pastor Jorge Isea, filósofo y teólogo, además con un tema tan apropiado para esta Navidad en esa visión de la espiritualidad. Vamos a tener también un diálogo parecido con un sacerdote católico y con uno de los imanes musulmanes que desarrollan su actividad aquí en Venezuela, pero siempre la dimensión religiosa de la necesidad de volver a la autenticidad y al espíritu. Así que cerramos nuestro recorrido por los escenarios internacionales y volveremos siempre con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y nuestros análisis en profundidad. Muy buenas tardes.